Masivo canje voluntario de deuda pública para reducir el endeudamiento del Estado argentino a pesar de las quejas del peronismo. Veámoslo. A Javier Milei se lo suele acusar absurdamente de endeudar a los argentinos. Y es que cada vez que su gobierno consigue cerrar financiación para hacer frente al pago de deuda pública ya emitida, algunos confunden esa financiación dirigida a hacer frente al pago de deuda pública existente con nuevo endeudamiento, cuando no es así. Estamos simplemente ante una refinanciación de la deuda pública viva, de la deuda pública preexistente. Se toma nueva deuda para amortizar, para cancelar, para liquidar deuda vieja. No se toma nueva deuda para hacer frente a nuevos endeudamientos. Si yo tengo una deuda hipotecaria con un banco y acudo a otro banco a solicitarle otra hipoteca en mejores condiciones para cancelar la primera hipoteca, obviamente que el segundo banco me conceda una nueva hipoteca no incrementa mi endeudamiento total, porque la nueva financiación que estoy recibiendo con ese préstamo hipotecario va dirigida a cancelar, a amortizar plenamente el primer préstamo hipotecario. Pero bueno, que mucha gente confunda refinanciación con nueva financiación es un error que no debería cometerse, pero hasta cierto punto, con la suficiente pátina de propaganda, puede ser un error incluso comprensible en quienes no tengan grandes conocimientos financieros. Pero es que en estos momentos estamos llegando incluso al disparate de confundir una reducción del endeudamiento público con un incremento de ese endeudamiento público. Y es que esta semana el gobierno de Javier Milei y el Tesoro estadounidense no solo han suscrito oficialmente el mecanismo del swap de divisas entre pesos y dólares que ya hemos descrito en vídeos anteriores. El gobierno de Javier Milei también ha efectuado otro anuncio, tal vez más importante incluso que el propio swap. Y es que diversos bancos estadounidenses, entre ellos de manera destacada JP Morgan, efectuarán un préstamo al gobierno argentino, se rumorea que de 20.000 millones de dólares, para que éste recompre sus propios títulos de deuda pública que están cotizando con descuento en el mercado secundario. Y claro, cuando muchos han leído que el gobierno argentino va a solicitar un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares a la banca estadounidense, han supuesto que esto va a generar nuevo endeudamiento público, nueva deuda pública sobre las espaldas de los contribuyentes argentinos. Y todo lo contrario. En este caso ni siquiera cabe hablar de una operación para refinanciar deuda pública viva, sino que se trata de una operación que reduciría de una manera muy importante el endeudamiento público total de Argentina. Imaginemos que en el pasado el gobierno argentino captó financiación en dólares de ahorradores privados vendiéndoles un bono con un valor nominal de 100. Es decir, el gobierno argentino se comprometía a devolverles $100 a los tenedores de ese bono a vencimiento. Y mientras tanto, hasta llegar a ese vencimiento, les iría abonando cupones en concepto de intereses. Pero claro, desde entonces el gobierno argentino ha atravesado una pésima situación financiera, de tal manera que el tenedor del bono, de ese título de deuda pública que te da derecho a cobrar $100 a vencimiento, empieza a temer que el gobierno argentino será incapaz de reintegrarle la totalidad del dinero que le debe. De tal manera que está dispuesto a vender ese bono, que le da derecho a cobrar $100 a vencimiento, está dispuesto a vender hoy ese bono en los mercados a, pongamos, 50 o 60 dólares. Ese descuento del precio de mercado con respecto al valor nominal del bono es un reflejo del riesgo de insolvencia del Tesoro argentino. Como muchos ahorradores temen que el gobierno argentino en el futuro no vaya a poder pagar, compran y venden sus títulos de deuda con un descuento, con una rebaja, frente al dinero futuro que tiene que devolver ese gobierno argentino. Pues bien, ahora imaginémonos que aparece un banco que por diversos motivos, ya sea por presiones políticas,
ya sea porque el gobierno argentino le ofrece fuertes garantías en forma de colaterales valiosos de que le va a devolver el dinero, aparece un banco que, por la razón que sea, está dispuesto a prestarle $60 al gobierno argentino. Y el gobierno argentino coge esos $60 que le han prestado y los utiliza para recomprar en el mercado secundario su propia deuda pública que se está vendiendo en el mercado a $60 a pesar de que promete pagar a vencimiento $100. Pues en ese caso el gobierno argentino deberá $60 al banco que se los acaba de prestar y dejará de deber $100 a aquel inversor que tenía el título de deuda pública que le ha vendido con descuento por $60. Por tanto, con esta operación, el endeudamiento público de Argentina se reduciría en términos netos en $40. No es que se mantenga en agregado, sino que se reduce. Pues bien, esta es, en esencia, la operación financiera que está anunciando el gobierno de Javier Milei. Actualmente en el mercado cotizan bonos del gobierno argentino por importe de 92.000 millones de dólares. Es decir, el gobierno argentino ha de pagar, solo en concepto de principal, dejando de lado los intereses, ha de pagar a vencimiento de esos bonos 92.000 millones de dólares. Y el precio de mercado al cual pueden comprarse hoy todos esos bonos ni siquiera alcanza los 57.000 millones de dólares. Es decir, que, en teoría, si el gobierno de Javier Milei se endeudara por 57.000 millones de dólares, podría cancelar deuda pública por importe de 92.000 millones de dólares, reduciendo la deuda pública total de Argentina en 35.000 millones de dólares. Digo en teoría porque, como es obvio, una vez anunciada esta operación de recompra de deuda pública, el precio de mercado de esos títulos de deuda pública va a subir. Pero es que si subiera lo suficiente, si se disparara hasta cerca de su valor nominal, entonces la prima de riesgo, el riesgo país del gobierno argentino se desmoronaría, porque el riesgo país no es más que la diferencia entre el tipo de interés implícito de esos bonos y el tipo de interés de la deuda pública estadounidense. Si el precio de los bonos sube, su tipo de interés implícito baja y por tanto el riesgo país también colapsa. Y si el riesgo país se redujera mucho, entonces el gobierno de Javier Milei podría refinanciar los vencimientos de su deuda pública a tipos de interés mucho más bajos que los vigentes en la actualidad. En pocas palabras, si el precio de los bonos no se dispara, están a punto de caramelo para ser recomprados con el préstamo que está preparando la banca estadounidense. Y si el precio de los bonos se dispara, entonces es el momento de refinanciar vencimientos de deuda pública al tipo de interés mucho más bajo que estarán convalidando los mercados. En cualquier caso, por tanto, que la banca estadounidense esté dispuesta a darte un préstamo finalista no para financiar tu déficit público, sino para recomprar la deuda pública ya emitida, es una buena noticia para las finanzas públicas argentinas, porque o bien reduces tu endeudamiento público neto o bien reduces de manera muy importante el coste de refinanciación de ese endeudamiento, alargando además los plazos de vencimiento, teniendo que devolver ese dinero más tarde en el tiempo. Y esta buena noticia financiera para el gobierno argentino, muchos la han tomado como una pésima noticia financiera, porque, como decíamos, creen que el gobierno argentino está asumiendo, a cambio de nada, por lo visto, una carga adicional de deuda pública de 20.000 millones de dólares. No, al contrario, lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei es tratar de reordenar las pésimas finanzas públicas del Estado argentino que heredó. Un Estado argentino endeudado, con un déficit público gigantesco y con una moneda no creíble para nadie. Esa reordenación de las finanzas públicas no resulta en absoluto sencilla, pero el objetivo es cerrar el grifo del nuevo endeudamiento público, equilibrio presupuestario, alargar los plazos de vencimiento de esa deuda pública para no declarar el default en el corto plazo, sino ganar tiempo para poder pagarla o seguir refinanciándola, como hacen todos los estados occidentales en el futuro, y a su vez rebajar
el tipo de interés de esa deuda pública para que tus gastos financieros se vayan reduciendo. Como digo, esta reordenación de la situación financiera del Estado argentino no es sencilla en sí misma, porque recortar, eliminar el déficit público ya es una proeza en la mayor parte de estados occidentales que tenían un déficit público menor al de Argentina. Pero es que además hacer todo esto en un Estado que no tiene ninguna credibilidad internacional, porque ha sido un impagador serial de su deuda pública, desde luego, es un reto mayúsculo para cualquier gobernante. Y si encima tienes a una oposición que está amenazando continuamente con impagar la deuda pública si regresa al poder, pues entonces el quilombo es máximo. Pero en eso está basando precisamente su estrategia electoral el peronismo, en generar el caos financiero por la probabilidad de que sean ellos los que regresen en el poder, con la esperanza de que ese caos financiero empeore las expectativas electorales de Javier Milei y por tanto ese caos se autoalimente. Por eso mienten con respecto a las implicaciones financieras de esta operación. En lugar de reconocer que se trata de una buena operación financiera para sanear las finanzas públicas del Estado argentino, han de vender la mercancía extremadamente averiada de que constituye una forma de seguir endeudando en términos netos al Estado, cuando es, repito, todo lo contrario, una forma de reducir la deuda y el gasto en intereses de ese Estado, porque solo a través de la mentira masiva y sistemática pueden regresar al poder después de haber pauperizado masivamente a la sociedad argentina.